Vamos a la palabra, hermanos. El domingo pasado estuvimos estudiando del libro de Daniel, que es un libro profético y es un libro histórico. Y estuvimos estudiando dos capítulos. El capítulo 2, donde Dios le da un sueño a Nabucodonosor, sueño profético. Y Dios le dio a Daniel la interpretación. Después estudiamos el capítulo 7, donde Dios le revela a Daniel directamente prácticamente lo mismo del sueño de Nabucodonosor. Un sueño que llevó desde el reinado de Nabucodonosor hasta el anticristo y hasta el reinado del Mesías. Así que reveló el reinado de Nabucodonosor, después el imperio de Media y Persia, después el imperio de Grecia, y después el cuarto imperio, el imperio romano, y después continúa con los últimos reyes, los dedos de los pies, donde sale el anticristo, y después cuando el Señor establece su reino de 1000 años. Le da la misma revelación a Daniel, capítulo 7, y es exactamente lo mismo. Hoy vamos a estudiar el libro del capítulo 9 del libro de Daniel. En este capítulo el Señor habla, porque la inquietud de Daniel era que la profecía que Dios le dio a Jeremías acerca del remanente, de que estarían cautivos 70 años, ya estaban al cumplirse los 70 años y no se veía en el horizonte que ellos iban a regresar. Así que Daniel, preocupado, vamos a leer el capítulo 9 de Daniel. Regularmente en el pasado, cuando yo daba estudio de este capítulo, me saltaba la oración de Daniel. Pero esta vez quiero incluir la oración de Daniel porque nos enseña cómo orar de tal manera que nuestra oración llegue al trono de la gracia. Aprender a orar como oró Daniel. Muy importante. Así que Daniel capítulo 9, comencemos en el versículo 1. En el año primero de Darío, ahora ya no estaba bajo el imperio de Nabucodonosor, ya había pasado, ahora está en el segundo imperio. Cuando Darío, un rey de Media, después Ciro, que fue el que dio la orden para que regresaran, era de Persia, así que ellos se turnaban en el reino. En este caso es el rey de Media el que estaba reinando cuando Daniel tuvo esta revelación. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo primero que aprendemos aquí, hermanos, es la importancia de conocer las Escrituras. La importancia de estudiar la Biblia. Amén. Porque la Biblia es el libro de Dios. Si no la conocemos, cualquier falsa doctrina nos puede envolver y nos podemos perder. Hay que estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Que no lo vamos a entender todo?
no lo vamos a entender todo. Yo prácticamente desde niño he leído la Biblia. Pues mi mamá me puso un Nuevo Testamento en las manos, léelo, hijo. Desde entonces estoy leyendo la Biblia. Fui a la escuela bíblica en Cuba, 3 años interno, y allí me hicieron estudiar desde Génesis y Apocalipsis y hasta aprender capítulos de memoria. Sin embargo, les digo que no lo entiendo todo, pero le hago la lucha. ¿Y por qué no lo podemos entender todo, hermanos? Porque es el libro de Dios. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, lo poco que entendemos, sin su ayuda no lo entenderíamos. Pero es Él el que nos abre las Escrituras para que lo entendamos. Así que hay que orar, pero hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, pero hay que orar también. Son dos cosas que tienen que ir juntas. ¿Cuántos de ustedes se acostumbran cada día a tener su devocional? Mi hermano Heriberto anoche, porque tuvimos reunión de negocio anoche, aquellos que no se habían enterado y que son miembros de la iglesia. Anoche tuvimos reunión de negocio y todo estuvo muy lindo, hermanos. En armonía, algo lindo anoche. Y Heriberto dijo que él y su esposa acostumbran a leer la Biblia y orar cogidos de la mano. Me imagino que eso después de viejo, ¿no? Y dijo que qué lindo sentían cuando lo estaban haciendo. Así que es muy importante el estudiar la Biblia y el orar. Y si los dos, el matrimonio, son cristianos, hacerlo juntos. Amén. Y aquí nos está enseñando Daniel precisamente esto. De que él acostumbraba a estudiar la Biblia. Para Daniel era el Antiguo Testamento. Y no tenía un ejemplar de la Biblia como nosotros. Eran pergaminos. Así que él cogió los libros y comenzó a averiguar en el libro del profeta Jeremías acerca de la profecía que la cautividad iba a durar durante 70 años, que ya estaban para cumplirse. Busquen primero Jeremías capítulo 25, versículo 11. ¿Sabe dónde está Jeremías? Está en la Biblia, pero está después de Isaías. ¿Sabe dónde está Isaías? Está después de los Salmos. Regularmente eso sí lo encuentran enseguida porque está en el centro de la Biblia, los Salmos. Así que, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Daniel encontró que los 70 años estaban para cumplirse y que no veían nada en el horizonte todavía acerca de que iban a regresar. Volvemos nuevamente a Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
al darse cuenta que los 70 años estaban para cumplirse y no ver en el horizonte ninguna señal, ¿qué hace Daniel? Se postra delante de Dios, vuelve su rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Mire, oración, ruego y ayuno. Entonces se viste de cilicio. Los israelitas, cuando tenían luto, cuando estaban tristes, cuando tenían un problema serio, se ponían un saco que era tejido con pelos de camello, color gris, y era señal que estaba pasando por una aflicción. Y también se echaba ceniza en la cabeza en señal de duelo. Todo el que veía a una persona así sabía que esa persona tenía un duelo muy grande. Pero él no lo hizo para que lo vieran las demás personas, sino para que Dios lo viera afligido y que Dios supiera el dolor que él tenía en su corazón por su pueblo cautivo en una tierra extraña y conmover el corazón de Dios. ¿Sí lo entendieron? Hermano, a veces nuestras oraciones es imposible que lleguen al cielo, porque es como, bueno, tengo que orar, voy a dedicar ahí unos 15 minutos, y después de los 15 minutos, bueno, gracias Señor, amén, ya te hablé. Pero es imposible que una oración así llegue al trono de la gracia. Daniel nos enseñó, nos dejó este ejemplo de cómo uno debe humillarse en la presencia de Dios para tocar el corazón de Dios. ¿Es que Dios tiene el corazón duro? No, en ninguna manera, hermano. Pero le tenemos que demostrar que necesitamos de Él. Como un hijo viene a suplicar sí, papi, dame las llaves de tu carro, papi. Tengo que ir a un lugar muy importante, papi. Sí, no seas codo y échale gasolina primero, papi. Hasta que uno, el corazón del padre, ok, hijo, pero ten mucho cuidado, mira cómo manejas, cumple las leyes. Pero nos dobla el brazo. Entonces, dóblele el brazo a Dios, demuéstrele. Es como cuando uno quiere recibir la llenura del Espíritu Santo. Dios no nos dará nada, en ninguna manera, si nosotros no le demostramos que queremos que Dios nos dé aquello que le estamos pidiendo. Amén. Todo eso incluye una oración que llega al trono de la gracia. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, mire, si usted conoce la historia de Daniel, por el libro de Daniel, desde que fue llevado a Babilonia siendo todavía muy joven, con sus 3 amigos, ya Daniel demostró ser un hombre santo, un joven puro, un joven consagrado. Sin embargo, cuando él confiesa los pecados de su pueblo, de sus padres, él se está incluyendo, no se está quitando como... fueron los príncipes, fueron los reyes, fueron nuestros padres los culpables de que estemos pasando por esto y excluyéndose. Él no se excluyó, aunque sabemos que era un hombre santo, él se incluyó como culpable también. ¿Cuántos cristianos son como aquel fariseo? Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ni como ese publicano.
yo soy distinto, yo soy santo. ¿Y qué dijo Jesús? Que el publicano se fue a su casa habiendo sido justificado, mientras que el fariseo no fue justificado delante de Dios. Así que cuando vamos a orar tenemos que tener cuidado de confesarle a Dios. Yo siempre lo hago. Yo le confieso a Dios que soy pecador. Y les he dicho muchas veces que si alguno está cerca y me oye, ¿qué habrá hecho el pastor? Hermanos, es que el único limpio es Jesucristo. Nosotros no estamos limpios. Un pensamiento ya nos ensució. Una mala respuesta ya nos ensució. Un gesto ofensivo para otras personas ya nos ensució. Ya tenemos que pedir perdón, ¿o no? Ok, vamos al versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, Él sí, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, se incluye. Hemos cometido iniquidad, se incluye. Hemos hecho impíamente, está incluyéndose. Y hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, se está incluyendo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, se incluye. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Ahora, recuerden que el reino se había dividido en dos. 10 tribus se fueron al norte y en Jerusalén se quedaron, o en el sur se quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Ahora él está incluyendo aquí a Judá y Benjamín, pero está incluyendo también a todos los de las 10 tribus que 120 años antes de que Nabucodonosor llevara el reino del sur a Babilonia, estos fueron llevados por Senaquerib y fueron esparcidos por las distintas naciones. Pero para Daniel, Israel no estaba completo con Judá y Benjamín. Israel es una nación de 12 tribus. Y él está incluyendo aquí a las 12 tribus. ¿Me entiende? No me entendieron. No dijeron amén ni dijeron nada. Vamos a leer otra vez el 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Aquí está poniendo también a las 10 tribus que habían sido esparcidas por el rey de Asiria, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, y allí Él se incluye, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. ¿Cuántas veces, hermano, por no obedecer a Dios, tenemos problemas?
Y muchas veces, por no obedecer a Dios, tenemos problemas y tenemos la poca vergüenza de culpar a Dios. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no me ayudaste cuando te necesité? Y Dios allá diciendo, pero tú tuviste la culpa. ¿Por qué me desobedeciste? Porque recuerden, hermanos, que la paga del pecado. Amén. Si uno peca, hay consecuencias. No podemos culpar a Dios. Si nosotros nos buscamos el problema, pidamos perdón y tratemos de arreglar el asunto. Primero con Dios y después con aquellas personas con quien hemos tenido problemas. Amén. Amén. ¿Todavía tienen frío? ¿Están tan callados? ¿Por qué será? Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. ¿Quieres vivir feliz? ¿Sin problema? Confiesa, apártate, busca al Señor y anda rectamente delante de Él. Versículo 14, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. La paga del pecado es muerte. Así que nosotros vivimos en una nación que fue fundada sobre principios bíblicos, los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los que iban a ser presidentes en los Estados Unidos tenían que ser personas íntegras, tenían que pertenecer a una iglesia, asistir a esa iglesia. Hombres que en momentos de dificultad sabían arrodillarse y gemir delante de Dios para que los dirigiera para poder sacar adelante al pueblo que los había elegido como presidente. Eso fue muy en el pasado. Pero comenzaron a venir presidentes sin temor de Dios. Aquí en este país, de donde salieron tantos miles misioneros para llevar el evangelio a los perdidos. Desde este país, igual que Inglaterra, que hoy en día Inglaterra es una nación completamente distinta a aquella nación antigua.
Tiene que haber consecuencias por eso, hermano. Cuando los que dirigen hacen pecar al pueblo, tiene que haber consecuencias. Y en los Estados Unidos están habiendo juicios, aunque no lo entiendan. Y van a venir juicios terribles sobre esta nación. Y sobre todo algunos estados como California tan liberal. Oregon, el estado de Washington. Joel me estuvo contando de cómo están las cosas en el estado de Washington. Terrible, hermano, la maldad allí. Nevada, la costa este. Una nación que fue cristiana y que hoy en día ha aceptado todo tipo de creencias falsas y donde la corrupción es tan grande. El pecado, eso es lo que está pasando, hermano. Por eso van a venir juicios, juicios fuertes. Estos incendios serán juicios. El terremoto que viene será juicio. Dicen que viene el grande. Que hay señales ya, dicen los científicos, que viene el grande, que puede ser más de 8. Si de 7 es grande, el de 8 va a ser terrible. Y si es más de 8. Y si usted dice, me voy de aquí porque viene el terremoto grande, si no te arrepientes, donde quiera que te metas, te va a alcanzar el juicio de Dios. Porque el que manda los juicios está en su trono. ¿Se asustaron? Qué bueno que se hayan asustado, aunque dijeron que no. ¿Y dónde me quedé? Aleluya, vamos al 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino, ¿en qué? En tus muchas misericordias. Hermano, nosotros no le podemos reclamar al Señor, mira Señor, tienes que ayudarme porque tú sabes que soy miembro de la mejor iglesia Iberoamérica. Doy mis diezmos de vez en cuando. De vez en cuando hago una visita a alguien que está sufriendo. No tenemos mérito, hermano. Pero Daniel aquí no está orando por sus propios méritos delante de Dios, sino porque Dios es misericordioso. Estaba orando por una ciudad que Dios amó, que Dios ama hasta el día de hoy, Jerusalén. La ciudad que Él escogió, la ciudad del gran rey. Aleluya. Oye, Señor, oh Señor, perdona, versículo 19. Presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ahora viene la revelación que Dios le da a Daniel sobre las 70 semanas. Son semanas de año. Son 490 años que estaban
donde el remanente, donde Israel iba a pasar penurias, dificultades, y esta revelación lleva hasta la venida de Cristo cuando nació en Belén de Judea, cuando apareció y cuando fue muerto. Y va hasta más allá la semana 70, que todavía está en el futuro, que es la semana de la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, entonces es que viene la venida en gloria del Señor Jesucristo. Todo esto está incluido en esta visión que Dios le da a Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Miren, hermano, nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo mandó Jesús cuando Él ascendió al cielo para que Él nos guíe a toda verdad. Y para que Él nos guíe a toda verdad, nosotros tenemos que vivir vidas como la de Daniel. Vidas de consagración, vidas de pureza. Porque el Señor trata con personas que buscan su rostro y que lo buscan con temor y temblor. Amén. ¿Usted quiere entender la Biblia? Pídale a Dios que le haga entender la Biblia, porque para eso le envió el Espíritu Santo. Pero pídalo en oración, confesando primero sus pecados. Sí. Pero pastor, yo no he pecado. ¿Quién te dijo? Es que yo no he matado a nadie. Algunos dicen eso. Yo cuando me muera tengo el camino derechito al cielo. Yo no he matado a nadie, yo no he robado, Pero es que no solo eso es pecado. Si ofendes a tu prójimo, ya pecaste. Esposo, si maltrataste a tu esposa, ya pecaste. Esposa, si le pegaste a tu esposa, porque las hay, porque de que las hay, ya pecaste. Así que un pecado pequeñito, porque nosotros le ponemos tamaño a los pecados, ¿no? Y hasta colores. Fue una mentirita blanca. Ya pecamos. Así que primerito, confiesa tus pecados y después dile: Señor, necesito que tú me hagas entender tu palabra. Amén. Aleluya. Aún estaba hablando en oración, versículo 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento lo podemos obtener cuando leemos la Biblia. Si primero confesamos nuestros pecados y comenzamos entonces a leer la Biblia. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Fíjate, este hombre a quien Dios le llama muy amado se incluyó con el resto del pueblo como que había pecado en contra de Dios y que por eso estaban sufriendo lo que estaban sufriendo. Mire qué humillación tan grande.
Entiende pues la orden y entiende la visión. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Son semanas de año. Son tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad son 490 años que están divididos en 3 partes. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que no es otro que el Señor Jesucristo. Así que aquí nos está llevando hasta el milenio. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y la orden la dio Ciro, que fue rey, era un rey persa, de quien Isaías profetizó. Usted encuentra en el libro de Isaías acerca de Ciro. Este Ciro dio la orden para que el remanente regresara a Jerusalén y le dio todas las facilidades para que regresara y edificara a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas, aquí está la primera, que son 49 años, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 49 semanas primero para reedificar el santuario, levantar los muros de Jerusalén. 49 años que fueron sumamente difíciles para el remanente que regresó, con Nehemías a la cabeza, con Esdras el sacerdote, donde los samaritanos, los árabes, los edomitas, los descendientes de Saúl, todos conspiraron para que ellos no pudieran hacer la obra que Dios les había encomendado. 49 años difíciles, pero lo llevaron a cabo. ¿Entendieron? Después de edificado los muros, el templo, reedificado, 62 semanas. Después de las 49, hasta la venida de Jesús, su nacimiento, su crucifixión, pasaron en total 483 años. Y después de las 72 semanas, versículo 26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto fue el Imperio Romano. Después de la resurrección del Señor, los judíos se rebelaron y Roma mandó sus tropas que sitiaron la ciudad durante 3 años, y cuando entraron en la ciudad encontraron cadáveres por doquier, por el hambre, por las enfermedades, y se dedicaron a destruir la ciudad. Entraron al templo, destruyeron el templo, destruyeron los muros, araron la ciudad y esparcieron a los judíos por toda la faz de la tierra. Pero va a haber un segundo cumplimiento de esto cuando aparezca el anticristo. Que como se ha dicho siempre, el anticristo tiene que venir de algún pueblo que perteneció al antiguo imperio romano.
Por eso muchos dicen que no puede ser de Rusia, porque Rusia no perteneció al antiguo Imperio Romano. Yo no estoy tan seguro de eso, porque en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel da a entender que el rey del norte desciende directamente de Rusia para ir a Jerusalén para destruirla. Eso va a ser en la semana número 70. Cuando Jesús vino, los judíos no lo recibieron como Mesías, muy pocos. Los gobernantes, los sacerdotes, los príncipes de Israel, no lo recibieron, dijeron que era un impostor y le pidieron a Pilato que lo crucificara. Entonces, cuando ellos lo rechazan, habían orado, habían gemido por siglos pidiéndole a Dios que les mandara al Mesías para que los librara de los romanos. Cuando Él aparece, no lo recibe. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando no lo reciben, Dios rompe con Israel como nación. Diga conmigo, Dios rompe con Israel como nación y comienza a tratar con los judíos individualmente, ya no por ser judíos, sino por aceptar a Cristo como Salvador personal, tienen salvación. ¿Me entienden? Porque ellos no lo recibieron. Y en el versículo 12 de Juan 1 dice, mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando dice a todos, se refieren judíos y no judíos. Ahí entramos nosotros también. Que no somos judíos, pero hemos creído que Jesús es el Señor y ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Cuando ellos rechazan a Cristo, los judíos, allí nace la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia nace con judíos y con gentiles. Después los judíos serían minoría y los gentiles somos una gran mayoría. Somos el pueblo de Dios. Regocíjense, hermanos. Amén. Muy bien. Cuando matan al Mesías, Dios corta con Israel como nación. En la semana número 69. Las 49 primero, las 62 después, hace un total de 69 semanas de año hasta el Mesías príncipe, pero queda una en el aire. Han pasado más de 2000 años y esa semana todavía no se ha cumplido. Todavía hasta el día de hoy está en el futuro esa semana. ¿Cuándo va el reloj de Dios nuevamente a ponerse a trabajar? Cuando la iglesia sea levantada. Hay muchísimos evangélicos que no creen en el arrebatamiento y creen que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Nosotros no lo creemos. Nosotros creemos porque hay muchísimos pasajes bíblicos. Y yo estuve mencionando aquí el domingo pasado que los juicios que se van a derramar en la gran tribulación no son para la iglesia. Son para las naciones gentiles y para el remanente de Israel que todavía está endurecido. Y en esos juicios, muchísimos judíos van a aceptar a Jesús
como el Mesías. Recuerda, hermano, en el libro de Apocalipsis aparecen 2 testigos que van a aparecer predicando a Israel, no a los gentiles, a Israel. Algunos creen que es Elías y Moisés, porque aparecieron con él en el monte de la transfiguración. Puede ser que sean ellos. Y van a aparecer, los van a perseguir, los van a matar, van a estar en una plaza, no van a dejar que los entierren. De pronto el Espíritu entra en ellos y el Señor los levanta. Y dice que todo ojo lo va a estar viendo. Una profecía de 2000 años, pero ahora que tenemos todos estos adelantos, que tenemos tantos satélites allá arriba, que cuando hay un evento grande de deporte o cuando el Papa aparece, se enlazan y el mundo entero puede estar viendo las imágenes. Así que ya sabemos, hermanos, lo que va a pasar cuando esto suceda y cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, allá van a estar las cámaras y van a ver cómo desciende con poder y gloria con millones de ángeles. Nosotros tenemos la profecía. Tenemos que creer, hermano. Y tenemos que estar esperando, porque este arroz ya se coció. Ahora sí se despertaron. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, versículo 26, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esta es la 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, el anticristo. Ahora mismo, miren, confirmará, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará? Es un personaje que aparece muy carismático, que el mundo entero lo va a recibir como un Mesías. Y el Señor Jesús lo profetizó. Yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Pero otro vendrá en su propio nombre y lo van a recibir. Es el anticristo. Vendrá disfrazado de divino, vendrá disfrazado de Dios. Yo tengo la solución para todos los males de la humanidad. Y la gente va a creer sus palabras y lo van a recibir. Entonces él va y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora se está refiriendo al pacto con muchos judíos. Judíos renegados. Mire, hermano, yo dije el domingo pasado que los judíos americanos, la mayoría son millonarios, todos son liberales. En las 2 elecciones de Obama, los judíos votaron por él. Cuando él, en un discurso en Egipto, él estaba defendiendo a los musulmanes. Se peleó con Netanyahu. Y a la representante que tenía las Naciones Unidas, cuando iban a condenar a Israel, él le dijo, abstente, no vetes lo que ellos van a aprobar. Y no lo vetó. Así que condenaron a Israel. Este presidente de la Cámara es judío. Y él no tiene buenas relaciones con Israel.
Y hay varios de ellos así. Va a haber un grupo que va a estar dispuesto a hacer un pacto de paz con el anticristo. Ese pacto de paz lo va a cumplir el anticristo durante 3 años y medio. Cuando dice que hará cesar el sacrificio, quiere decir que en la semana 70 los judíos van a estar en un templo sacrificando animales por sus pecados. En la gran tribulación, en la semana 70, mejor dicho. Posiblemente el anticristo va a permitirle a los judíos que levanten el templo. ¿Dónde? En el lugar donde estuvo el templo de Salomón. Donde está la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. El segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Él va a permitir que se derribe o se va a derribar por un terremoto o por un misil de Hamás, como yo les conté el domingo pasado, que le preguntaron a un general del ejército de Israel, y él dijo, nosotros tiramos los misiles con puntería, pero ellos lo tiran sin puntería. Puede venir uno de ellos y ellos mismos derribar la cúpula de la roca. Pero ya va a estar, y van a estar los sacrificios. Y él se va a meter a los 3 años y medio, va a haber una invasión a Israel. Va a derribar parte de la ciudad, se va a sentar en el templo y va a decir, adórenme que yo soy Dios. Esto está a la vuelta de la esquina. ¿Y la iglesia? Bien, durmiendo profundamente. No me refiero solo a Iberoamérica, toda la iglesia. Teniendo pachangas en la iglesia. Y en muchas dejando que el mundo se haya metido. Cuando el Señor nos llamó de ese mundo para que vivamos vidas limpias, consagradas. Oiga, ¿qué hora es? Me parece que me he pasado. Pues ya me pasé. ¡Aleluya! Estoy contento porque Cristo viene. ¿Usted también? Aleluya. La pregunta obligada. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparada? Mire, en el Nuevo Testamento hay cantidad. El Señor Jesús en los Evangelios, lo que escribieron los apóstoles, hermano. Si no estamos preparados, cuando llegue ese momento, ni nos vamos a enterar que sonó la trompeta. Porque para enterarnos cuando suene la trompeta, tenemos que estar preparados. ¿Qué significa preparación? Vivir en santidad, vivir en pureza, vivir velando. Cuando dice velando, mire, conociendo las Escrituras. Daniel conocía la profecía de Jeremías, por eso se metió en oración, en ayuno, en ruego, porque conocía las Escrituras. Entonces, estar velando es conocer las Escrituras y ver el acontecer mundial. Esta mañana, en la madrugada, Zoeda, mientras yo estaba terminando de prepararme, estaba viendo del canal de España a un señor que escribió un libro. Y me dijo, cuando yo entraba al cuarto, José, eso está tremendo, yo quisiera comprar ese libro. Un hombre que tiene una visión tan clara del papel de Rusia en este asunto mundial. ¿Cómo se ha introducido Rusia en América Latina? Todo eso lo escribió él. Y es que todo, hermano, todo.
¿Cómo está tu condición espiritual? No lo respondas a mí, respóndele a Dios. Quien sabe cuál es tu condición espiritual, a quien no podemos engañar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos estudiado tu palabra.